¿Así? Sí. No estoy acostumbrado a tanta alta tecnología. Pues como decía, es una alegría para mí poder estar aquí, poder serviros a vosotros, exponiendo la palabra de Dios. Y os quiero invitar a que en esta mañana abráis vuestras Biblias y vamos a estar centrados en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Vamos a estar considerando los versículos del 32 al 45, que ya como Borja anunciaba al principio, tiene que ver con el tema de servir, ¿no? Y como hemos cantado, Señor, hazme un siervo para tu gloria. Y el otro día me sorprendía leyendo un artículo de un estudio que hace un doctor, psicólogo, que se llama Paul Babiak. Y este doctor es un famoso escritor de Estados Unidos. Él hace un estudio donde analizaba los rasgos psicopáticos en las personas, ¿sabéis? Él define los rasgos psicopáticos como unos rasgos de la personalidad y un comportamiento que se caracteriza porque la persona tiene un sentimiento de grandiosidad hacia sí mismo. También la egolatría está muy patente en este tipo de personas. El engaño, son gente que mienten con mucha facilidad. Hay una superficialidad en sus emociones. Hay una falta de empatía con el prójimo, incluso una falta de remordimiento cuando hacen algo malo. Son personas generalmente muy irresponsables, son muy impulsivas, son personas que tienden a ignorar o incluso a violar las reglas de convivencia social, las normas sociales, ¿no? Un poco como el personaje de esta serie House, él tiene un rasgo psicopático muy claro. Y lo que me llamaba la atención de este artículo es que realizando un estudio de esta psicopatía dentro de lo que es el mundo empresarial, descubrió algo muy interesante, y es que un porcentaje muy alto de personas con rasgos psicopáticos dentro de la empresa pertenecían a los altos cargos directivos de una empresa. O sea que el modelo que este estudio nos plantea es muy curioso. Para llegar muy lejos en tu carrera profesional, para ser alguien importante, por ejemplo, en una gran empresa, ser un psicópata te va a facilitar mucho el camino. ¿Por qué? Porque tu prioridad va a ser tú mismo. Tú debes buscar las cosas lo mejor para ti y para tus objetivos. Debes creértelo y si es necesario mentir, pues puedes hacerlo y si no tienes remordimiento, casi mejor que mejor. No tienes reparo en mentir y si para escalar en los puestos de la empresa tienes que pisar al de al lado o engañarle o hacerle daño, pues bueno, si no te pesa mucho tu conciencia, eso te va a permitir crecer, te va a permitir ser alguien grande dentro de la empresa. Este es el modelo que nos plantea a la luz de este estudio. Pero yo lo que quiero esta mañana es que vayamos al Evangelio de Marcos, a este capítulo 10, versículos 32 al 45, porque quiero mostraros que Jesús nos muestra un camino mucho mejor para llegar a ser grandes. Hay un camino mucho mejor para llegar a ser grandes. Y no ser grandes en este mundo, no ser grandes en el mundo de la empresa, sino ser grandes en un lugar mucho más importante, ser grandes en el reino de los cielos. Os pongo un poquito en contexto en el Evangelio de Marcos, porque vamos a estar mirando justamente la mitad del Evangelio. Sabéis que el Evangelio de Marcos se puede dividir en dos partes, capítulos del 1 al 10, donde lo que encontramos es a Jesús en acción, vemos a Jesús haciendo milagros, vemos a Jesús moviéndose, y a partir del versículo 11 al 16 lo que encontramos es la culminación de su obra, la semana de la pasión, su entrega en la cruz donde muere y su resurrección. Y justamente el pasaje que en esta mañana vamos a estar viendo es el final del capítulo 10. Estamos en el ecuador del Evangelio. Y hasta aquí Marcos nos ha relatado cómo Jesús ha estado sirviendo desde el principio del Evangelio. Leedlo en casa y se ve, desde que Él empieza su ministerio lo vas a ver sirviendo. Sirve predicando el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Él ha venido para traer salvación y perdón de los pecados. Él habla de que Él mismo es el Mesías enviado por Dios para dar vida. Y lo vemos a Jesús trabajando de manera incansable desde el principio de su ministerio, trayendo sanidad a muchísimas personas. Aquel que tenía un demonio en una sinagoga que curó allí en Capernaum. Luego va a la casa de la suegra de Pedro, allí la cura de la fiebre. Y la gente se entera de aquello y hace cola en la puerta, porque cada uno quiere también pedirle algo a Jesús, quiere que le sirva. Lo vemos curando a un paralítico que le descolgaron del techo de aquella casa, al hombre de la mano seca, al endemoniado gadareno, al otro lado de
el mar de Galilea, a la hija de Jairo, a la mujer con el flujo de sangre, un sordomudo y muchísima gente. Lo vemos alimentando a multitudes con unos pocos panes y unos peces. Por allí donde el Señor pasaba, estaba sirviendo a los demás. Y las multitudes se acercaban, lógicamente. Allí donde dan algo gratis, aquí decimos en España a veces, donde damos gratis, todo el mundo va ahí, ¿no? Pues en Galilea tampoco se quedaban cortos. Donde se daba algo gratis, allí la gente estaba dispuesta. Multitudes insaciables para pedirle a Jesús. Y cuando leía con detenimiento el Evangelio de Marcos, y él va relatando el ministerio de Jesús, a mí casi que me entraba un poco de agobio. Porque después de un día duro y muy largo de enseñar a las multitudes y de sanar a cientos de personas, el Señor va con su discípulo al otro lado del mar de Galilea tratando de buscar un poco de descanso y lo que se encuentra es más gente que le está pidiendo cosas y más personas a las que atender. Y después de nuevo vemos al Señor siempre dispuesto a servir. Y cuando se marcha de nuevo al otro lado, a Galilea, otra vez otra multitud se acerca a Él y de nuevo le busca porque quiere escucharle, pero también quieren su milagro, quieren presentar su problema al Señor. Y ahí está el Señor, enseñando y dándole a la gente. Y cuando tú lees todo el Evangelio, vas viendo que casi te entra agobio, porque parece que no hay descanso para Él, sirviendo, sirviendo y sirviendo. Ahora hay algo que cuando leía el Evangelio me llamaba la atención, y son dos cosas que destacan por su ausencia. ¿Quién se preocupa por Jesús? ¿Alguien ha pensado que el maestro también necesita descanso? ¿Alguien tiene la sensibilidad suficiente como para indicarle o tratar de buscar que el maestro tenga un poco de reposo o tiempo de relajarse? ¿Alguien le ha propuesto que se tome unas vacaciones? No. Fijaos, lo primero que llama la atención es que nadie se preocupa por el bienestar de Jesús y sin embargo Él sigue sirviendo. Y lo segundo que me llamaba la atención, que también destaca por su ausencia, es que jamás Jesús se queja. Es increíble, jamás Él se quejó. No vemos en todo el relato del Evangelio salir una palabra de queja de la boca de Jesús hacia las multitudes porque le estuvieran agobiando. Jamás salió una palabra de queja acerca de lo poco que la gente entendía la misión y el propósito para el cual Él había venido a este mundo y lo poco sensible que eran hacia Él. Y no es que Jesús fuera un pusilánime sin carácter y que le diese igual todo, ¿no? Sí que lo vemos a Jesús indignado. Por ejemplo, indignado con los fariseos, cuando estaban imponiendo pesadas cargas al pueblo, cuando habían convertido el templo en una cueva de ladrones en vez de una casa de oración. Ahí sí que vemos a Jesús indignado y mostrando su carácter, o cuando los escribas estaban torciendo las escrituras y estaban enseñando un falso evangelio legalista a la gente, o cuando sus discípulos incluso estaban opacando el mensaje del evangelio, impidiendo que los pequeñitos se acercasen a Él. Por esas cosas el Señor sí que se queja y muestra su indignación. Pero en cuanto a Él mismo, jamás se quejó por estar sirviendo sin descanso. Muchas veces sin recibir ni siquiera un gracias. Él no esperaba tampoco el reconocimiento de la gente por su trabajo o por no sentirse querido. No le vemos jamás quejarse por eso. Y hermanos, motivos tenía de sobra. Lees del Evangelio. Jesús ha estado sirviendo sin descanso, entregándose a los demás sin reserva, y todo lo que ha recibido hasta ahora es o dame más, dame más, dame más de las multitudes, o bien la oposición y la crítica de los fariseos, que solamente buscan la ocasión para pillarle en algo, para poder desacreditarle, o por parte de los más cercanos, aún de sus discípulos, vemos la incomprensión y que tampoco se preocupan mucho por su propio bienestar. Así que Jesús es muy consciente en este punto de la historia que la misión que le ha sido encomendada por su Padre está llegando a su fin. Y si ha sido bastante fea toda la ingratitud que Él ha recibido hasta aquí, Él sabe que lo que está por delante va a ser aún más feo todavía. Fijaos lo que Marco nos dice, cómo comienza esta sección, que yo he titulado Una entrega incondicional. Dice el versículo 32, que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús nos dice que iba delante. Jesús viene de Perea, del norte. Él está
descendiendo hacia Jerusalén, subiendo en un sentido, porque sabéis, los que habéis tenido oportunidad de estar en Jerusalén, cuando vas a Jerusalén siempre tienes que subir, porque está en lo alto de una montaña. Y Jesús está subiendo a Jerusalén. Pero más que la cuesta física a la que Jesús se enfrenta, sobre todo lo que tiene por delante Jesús es una cuesta emocional y espiritual, una dificultad a la que Él tiene que hacer frente. Porque Jesús no va de fiesta a Jerusalén, Él no va de turismo a darse una vuelta allí por el huerto de Getsemaní, ni va a hacer una visita cultural al templo de Jerusalén. Él y el Padre lo tienen hablado desde hace muchísimo tiempo. Han hablado de la misión que Él tiene que cumplir en Jerusalén. Él va a ir a Jerusalén a darse a sí mismo sin medida. El plan es culminar esa obra que el Padre le ha encomendado al Hijo, que es dar su propia vida. Dar su propia vida, la vida del justo, del que siempre ha estado sirviendo a otros, va a ser entregada esa vida en una cruz para rescatar a pecadores como tú y como yo. Que lo único que merecemos es la justa ira de Dios. Y Marcos nos resume el Evangelio en el versículo 45. Son palabras del mismo Jesús. Así que él era muy consciente de lo que él había venido a hacer. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús lo tenía muy claro. Ahora quiero que observes algo. Fíjate cómo se encamina Jesús hacia ese destino fatal. ¿Cómo va él a Jerusalén sabiendo que allí lo van a matar y que va a dar su vida? Jesús no va resignado. Jesús no se hace el remolón, ¿no? Como cuando los niños están aprendiendo a tirarse de cabeza a la piscina, ¿no? Que se acercan al borde, se tiran pero no se atreven, se echa para atrás, después lo intentan otra vez y no se atreven y están como que voy, que no voy, que voy, que no voy. Pero fijaos, Jesús no va así a Jerusalén. Él no tiene dudas. Jesús tampoco espera que la gente le reconozca su trabajo, su servicio antes de entregarse. Jesús ni siquiera espera el apoyo de los más cercanos para que le den algo de calor y le animen. Observa la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Marcos nos dice que Él iba por el camino subiendo a Jerusalén y Él iba adelante. Jesús va con valentía, el primero, con decisión. Él ha sometido su voluntad a la voluntad del Padre para la misión que le ha sido encomendada. Y Él sabe el infierno que tiene por delante. No va a ser un camino de rosas, no va a ser una visita turística. Pero ahí lo tenemos, el primero en el grupo, yendo a Jerusalén a dar su vida, a entregar su propia vida. Así que Jesús va camino a Jerusalén y nos dice que los discípulos van detrás, siguiéndole. Y me puedo imaginar el clima de gravedad que se respiraría un poco en el ambiente, la solemnidad que se palparía, que casi se podría cortar, porque hasta los discípulos yo creo que perciben esa gravedad que pesa en el ambiente. Quizás por el rostro de Jesús, me lo puedo imaginar, los discípulos intuyen que algo malo está a punto de suceder, algo grave va a pasar. Si no, fijaos, observad la reacción de los discípulos, porque mientras Jesús se encamina hacia Jerusalén, sabiendo lo que le espera, en el versículo 32 nos dice que los discípulos iban detrás y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Se asombraron. Esta palabra da la idea de que estaban perplejos, estaban llenos de asombro, en cierto sentido como también espantados, aterrorizados, pero a la vez maravillados. Era como una mezcla de sentimientos en el corazón de ellos. Había en ellos una admiración a ver el templo y la gloria del Señor, pero se encaminaba también a Jerusalén con miedo, porque intuían que algo malo iba a pasar, porque si al maestro lo mataban, si al maestro le pasaba algo malo, la pregunta es, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ocurrir conmigo? Y ahí empiezan a tener miedo. Y Jesús, conociendo la profundidad del corazón de sus discípulos, sabiendo el temor y el miedo que hay en ellos, ¿sabéis lo que hace? Dice el versículo 32, entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Hermano, esto es increíble. A mí me maravilla. Yo no sé si esto os pasa también a vosotros, pero cuando yo me encuentro en una situación difícil, cuando realmente estoy pasando por un problema o por un peligro, lo primero que pienso es en ponerme a salvo yo mismo. Quiero evitar el peligro. Lo que realmente me importa en ese momento es olvidarme del mundo y centrarme en mí mismo.
Cuando uno está angustiado, preocupado por algo, tiene un problema, nuestra tendencia natural es olvidarnos del resto del mundo y centrarnos en nosotros mismos. Yo no sé si esto os pasa a vosotros, a mí me pasa, desde luego, a mí me pasa. Es como que el resto del mundo deja de tener importancia y tú te colocas en el centro del universo. Te habla la gente, pero es que ni les prestas atención, solamente escuchas un bla, 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 pero estás pensando en tu problema, estás pensando en tu dificultad, escuchas un ruido de fondo que acabas ignorando. Y en el mejor de los casos, escuchando incluso a una persona, en el fondo lo que yo pienso es, tío, no me cuentes tus problemas, bastante tengo yo con lo mío, no puedo escuchar tu problema. Si tú supieras por lo que yo estoy pasando, lo tuyo no es nada comparando con lo mío. Nuestra tendencia natural es a ser egoístas, ser el centro. Mi problema es lo verdaderamente importante. Pero observa a Jesús en este pasaje. Mírale. Jesús no le dice, chicos, sois unos insensibles. Deberíais estar apoyándome a mí en estos momentos. A mí es a quien van a matar. Mi problema es mucho grande que el vuestro. ¿Es que no lo entendéis? No. Jesús no habla de esa manera. Lejos de estar Jesús centrado en sí mismo, en medio de una situación angustiosa y peligrosa para él, fíjate cómo está. Está pensando en sus discípulos, en su angustia de corazón, en su temor. Él está centrado en ellos, centrado y sirviendo al otro. Y yo creo que no alcanzamos a entender a lo que Jesús se va a enfrentar. No solo se trata del sufrimiento al que se va a exponer, las vejaciones que va a sufrir, el ser juzgado injustamente y finalmente ser clavado en una cruz. Esto es terrible, pero Jesús se va a enfrentar a algo mucho peor y Él lo sabe. Es el infierno que supone estar separado de su Padre. Con su Padre con el cual ha tenido una comunión desde la eternidad, compartiendo esa comunión íntima en una relación de amor perfecta, una comunión que va a tener que ser rota cuando Él se ha clavado en aquella cruz y cargue con el pecado de su pueblo. Toda la ira de Dios va a recaer sobre Él en aquel momento. Va a ser un evento de dimensiones cósmicas que yo creo que no alcanzamos a entender las implicaciones. Pero mira a Jesús, ahí está, viendo el miedo de sus discípulos, un problema que supone una gotita en el océano al que Él se tiene que enfrentar. Y sin embargo Jesús está centrado en sus discípulos, cuidando de ellos, preocupándose de sus angustias, de sus temores. Y Él los toma con mucho cariño aparte y comienza a animarlos y a hablarles. Él quiere que ellos sepan y que recuerden lo que está a punto de suceder. Y Jesús les dice a ellos, mirad, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Es brutal. Jesús sabía perfectamente lo que le iba a pasar y él estaba dispuesto a ir a Jerusalén. Él era muy consciente de lo que tenía por delante. Ahora, ¿por qué Jesús le cuenta todos estos detalles a sus discípulos? ¿Es que tenía acaso un interés morboso en que los discípulos tuvieran esos detalles? Tampoco Jesús le cuenta esto para recriminarles que su problema era infinitamente mayor y que se diesen cuenta de lo ridículo que resultaban sus temores en comparación con lo que él tenía que enfrentar. No, hermano, el propósito de Jesús es alentar y sostener a sus discípulos para que cuando viniera la hora de la prueba, para que cuando ocurriese todas estas cosas que Jesús les ha dicho, ellos fuesen conscientes de que aquello no era algo fortuito. El Señor sabe que se acercan momentos difíciles y críticos y Él conoce la debilidad de sus discípulos, pero quieren que sepan que cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento de que lo apresen y de que lo claven en una cruz, ellos van a necesitar recordar que la muerte de Jesús no es por casualidad. No se trata de una serie de catastróficas desdichas como la película de Brian Silverling. A Jesús no le ha pillado por sorpresa la muerte. No ha sido la mala suerte. Él quiere que sepan que su muerte es parte del plan de Dios para Jesús. Es parte del plan de Dios. Porque para alcanzar la gloria es necesario primero pasar por la cruz. No hay gloria sin cruz. Sin cruz tú no podrás acceder jamás a la gloria.
Y este es un principio que tenemos que grabárnoslo a fuego en el corazón. La muerte de Jesús, en un sentido, es un evento único e irrepetible e inigualable. Y ninguno de nosotros podemos ganar la salvación ni aportar ningún valor ante Dios con ninguna de nuestras obras. Pero en otro sentido y a otro nivel, Jesús sí que nos llama a seguirle e imitarle. Por eso el Señor dice ahí en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús le enseñó a sus discípulos que para seguirle a Él debían primeramente tomar su cruz y seguirle. Y si queremos ser discípulos de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos, dejar de mirarnos a nosotros mismos, mi problema o cómo me siento, cómo me tratan los demás y empezar a mirar afuera como Jesús hacía. ¿Cómo puedo servir a mi hermano? ¿Cómo puedo ser de bendición a mi hermano? Mira a Jesús. Él no está pensando en sí mismo. Si yo hubiese estado en el lugar de Jesús, probablemente no hubiera ni siquiera enfrentado esa cuesta de subida a Jerusalén. Estaría seguramente quizás escondido en alguna casa, esperando a que pasase todo este mal rato. Pero aun en el improbable caso de que me hubiese encaminado a Jerusalén, lo último que hubiera pensado era en servir y ministrar a los discípulos. A mí me resulta muy fácil olvidarme de los demás cuando aparecen mis miedos y mis temores, cuando los problemas se están acercando a mi alrededor. En ese momento lo único que me puedo concentrar es en mi propia angustia y tiendo a aislarme, a centrarme en mí mismo, en mi propio dolor, en mi propia soledad, en mi desconcierto, en mis historias. No sé si a ti te pasa lo mismo que a mí. Pero contempla a Jesús. ¿Podéis ver la gloria que refleja Jesús? Él es infinitamente mejor que yo. El Hijo de Dios ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por eso no se detiene a compadecerse de sí mismo ni a preocuparse de sus historias. Él está centrado en hacer la voluntad del Padre y en pastorear a sus discípulos. Y lo hace con una dedicación y con un cuidado increíble. ¿Cómo veis a Jesús? Siempre dándose a los demás, siempre dándose. Contempla al Señor. No dejes que pase este pasaje rápidamente por tu mente. Párate a meditar en él. Deleítate en ver la gloria de Jesús. Degusta de alguna manera cómo se presenta Jesús. Admírale, alaba su nombre, imítale. Somos sus discípulos, imitemos a nuestro Señor en esto. Lo digo porque me entristece muchas veces cuando veo a personas que se han quedado como ancladas porque han buscado un rincón donde aislarse de los demás y dedicarse a lamentarse y a lamerse sus propias heridas y a rumiar la lástima que sienten por ellos mismos. Están quejándose, reclamando que deben tener a los otros, que sean los que vengan a Él o que los demás se preocupen de Él. Deben ser los demás los que deben llamarle. Siempre tienen muy cerca en la mano una larga lista de las cosas que los demás tendrían que estar haciendo por Él y siempre quejándose del otro. Y hermanos, vivir de esa manera es muy peligroso. Es muy peligroso porque cuando entras en ese ciclo de autoconmiseración y autolástima, eso llega a ser un pozo profundo del que es muy difícil salir. Así que hermanos, tengamos cuidado porque nadie está libre de esto. En mayor o menor medida, todos en algún momento creo que hemos estado en este ciclón autodestructivo. Tengo muchos problemas, tengo angustias en mi vida. ¿Qué va a pasar en mi trabajo? Mi familia no me entiende. Los hermanos no tienen ni idea de por lo que estoy pasando. Tengo muchas necesidades y nadie se preocupa de mí. Me han tratado además de manera muy injusta y nadie se acuerda de mí. Entramos en ese ciclo, en ese bucle, mirándonos a nosotros mismos. Hermanos, si estás en ese pozo, sal de ahí. Sal de ahí porque allí no hay vida. Ahí lo único que hay es muerte. Y es cierto que los demás puede que se hayan comportado de manera insensible hacia ti. No quiero minimizar tu dolor. Es posible que hayas sufrido angustia e injusticia en tu vida. No digo que no sea real tu dolor, pero hermano, sal de ese pozo, porque en ese pozo no hay vida. Y lo que te digo es que mires a Jesús, que contemples su gloria, que le veas a Él como es, bucea en la gloria del Hijo de Dios, que estuvo dispuesto a sufrir y a entregarse de una manera incondicional para que tú pudieras tener vida. ¿Quieres salir de ese pozo?
Mira este pasaje. Contempla la gloria de nuestro Señor. Deleítate en Él hasta que tu corazón se quebrante al ver su gloria. Adórale, admírale, entrégate en servicio a los demás. Imita al Señor en esto, porque hermano, ahí sí hay verdadero gozo y vida. Ahora nuestro pasaje continúa, versículo 35, y aquí vemos una respuesta incomprensible de parte de los discípulos. Jesús está caminando de manera decidida hacia Jerusalén, Él va a dar su vida en rescate por muchos, y en el camino está pensando en sus discípulos y se entretiene a enseñarles y a pastorearles. ¿Cuál debería ser la respuesta de los discípulos? ¿Qué pegaría en esos momentos? ¿Una palabra de ánimo? Gracias, Maestro, porque vas a hacer algo increíble por nosotros. Gracias por enseñarnos y por tener cuidado de nosotros en estos momentos tan difíciles para ti. Llevas 3 años soportándonos. Gracias, Señor. Una alabanza, una canción, que le den algo, que le lavasen los pies y le diesen de comer. Eso sería lo que pegaría en ese momento. Pero fijaos lo que hacen los discípulos. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Cómo te quedas? Vaya jeta de los discípulos. Básicamente le están pidiendo un cheque en blanco a Jesús. Esto es como lo que hacen a veces mis hijos, ¿no? Que se acercan y dicen: papá, dime que sí. Y yo: pero hijo, ¿tú qué quieres? Los que tenéis hijos sabéis de qué hablo, ¿no? Papá, tú dime que sí. Sí, hijo, pero ¿qué quieres que te haga? No, tú dime que sí y después, si acaso yo ya te digo lo que voy a hacer. Tú sabes que cuando tu hijo te está pidiendo eso es que lo que está pidiendo son intereses egoístas o algo muy, muy chungo, ¿no? Fijaos, si yo como padre le digo que no, evidentemente, porque amo a mi hijo y sé que muchas veces me pide cosas que no le convienen, cuanto más nuestro Señor Jesucristo, que nos ama de manera incondicional, hace lo mismo con nosotros. El Señor nos ama mucho más de lo que yo amo aún a mis propios hijos. Y Él es infinitamente más sabio que yo. Jesús nunca va a dar un cheque en blanco a nadie. Él no es el genio de la lámpara maravillosa como para pedirle los 3 deseos. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre y por tanto Él está sujeto a la agenda del Padre. Él no actúa de manera independiente al Padre y nunca va a prestarse a conceder esos deseos caprichosos y egoístas que tienen únicamente como objeto nuestros intereses personales. Así que Jesús, fijaos cómo le responde a su discípulo. Y le dijo: ¿qué queréis que os haga? Como diciendo: venga, vamos a ver de qué va el tema. Jesús sabía lo que había en los corazones de sus discípulos, pero Él quiere que lo expresen verbalmente porque de nuevo quiere mostrar la mezquindad de sus propios corazones y quiere corregirlos porque los ama. Así que aquí los discípulos responden y dicen: bueno, Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Toma ya. ¿Puedes ver el contraste? ¿Puedes ver el contraste entre Jesús y los discípulos? Dios hecho hombre, el creador del universo, el rey de reyes, que está remangado hasta los topes, sirviéndose y dándose de una manera brutal y absoluta. Y Juan y Jacobo, que están simplemente ahí detrás con un poco de miedo, de vacaciones, y pidiendo un puestecito de honor al Señor. ¿No resulta grotesca esta escena? ¿No resulta casi insultante? Es la 3ª vez que Jesús estaba hablando a sus discípulos de la muerte que Él iba a sufrir. Ya les ha hablado hace poco de la necesidad de tomar su cruz y de que no hay gloria sin sufrimiento, y ellos siguen con el chip puesto de buscar la grandeza de los puestos de honor. Buscan la grandeza al estilo del mundo. Llevan 3 años caminando con Jesús y aún no han entendido cuáles son los valores del reino. Bueno, ¿y qué me decís de los otros 10 discípulos? ¿Son mejores? No, no son mejores, simplemente son más lentos. En sus corazones tienen la misma ambición mundana de Juan y Jacobo. Fijaos, el versículo 41 nos dice que cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Su reacción está delatando lo que había en el corazón de ellos. Ellos reaccionan con enfado, pero ¿sabéis por qué? No porque ellos ambicionaran algo mejor, es porque ambicionaban lo mismo que habían pedido Juan y Jacobo. Ellos también querían un puestecito de honor. Y cuando los otros se le adelantan, entonces se enfadan con ellos. Claro, hay que ver. ¿Y para nosotros qué?
Ellos no estaban indignados con Juan y Jacobo por su mezquindad. No están tristes porque viendo el corazón de Juan y Jacobo se apenan de la mezquindad del corazón y están deseando que se arrepientan de ese pecado y pidan perdón y sean restaurados a una vida de servicio y gozo. No están enfadados por eso. Están enfadados porque se le han adelantado, porque ellos ambicionan lo mismo. Es la rabia de haber llegado tarde lo que provoca el enfado en los otros discípulos. Así que la pelea está servida, tonto el último. Hermanos, cuando vivimos de esta manera en la iglesia, la guerra está servida. Es imposible la paz en un ambiente de competitividad por tener la preeminencia sobre el otro. Es imposible la armonía en una congregación cuando todo el mundo está ambicionando ser el centro de atención y yo más, destacar sobre el otro, cuando todos están buscando el reconocimiento, cuando todos están reclamando el ser atendidos por los demás. Es terrible una iglesia que vive en ese espíritu del dame, dame. Como Proverbios 10:35, que dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, 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 dame. Solamente reclamando ese espíritu del dame, dame que nunca se sacia de recibir. Cuando vivimos con el espíritu de la sanguijuela, nunca hay paz en tu corazón. Nunca habrá paz en tu corazón viviendo en ese espíritu. Y hermano, creo que no somos tan diferentes a los 12. Yo por lo menos no me veo muy diferente a los 12. El pecado que hay aún en nosotros se manifiesta muchas veces y tendemos a ser competitivos. Nos gusta compararnos con el de al lado, criticar al otro o descalificar al que consideramos inferior o envidiamos porque tiene más que nosotros. Piensa en esto, ¿cómo te sienta el éxito del otro? Cuando el otro es encumbrado y tú no eres encumbrado. Cuando le va bien al prójimo y tú no tienes tanto éxito. Cuando promocionan al compañero de trabajo y yo que llevo mucho más años en la empresa, sigo en el mismo puesto de siempre. ¿Cómo te sienta eso? Somos rápidos en calcular lo que los demás nos deben, pero muy lentos en pensar lo que podríamos compartir con el otro, en cómo bendecir al otro. Luchamos a veces por ambiciones egoístas y ese es el fin de la paz y el gozo en tu corazón. Pero mira de nuevo a Jesús, obsérvale en este pasaje. Detente de nuevo por un momento y contempla la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira a Jesús subiendo la cuesta a Jerusalén, entregándose, dándose a sí mismo. Y mira a Juan y Jacobo peleando por un puestecito de honor. Es por eso que Jesús les pregunta, dice en el versículo 38, no sabéis lo que pedís. O sea, estáis diciendo tonterías. Jesús le pregunta a los discípulos, muy bien, ¿podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En otras palabras, Jesús le está diciendo, muy bien, buscáis gloria y honor, pero no hay gloria sin cruz. ¿Estás dispuesto a tomar la cruz que yo voy a tomar? ¿Estás dispuesto a eso para tener gloria? ¿Y sabéis lo que le responde Juan y Jacobo? Versículo 39, podemos. Tremenda la ceguera. Yo creo que ellos estaban tan absortos en su deseo de ambicionar honores que ni siquiera escucharon al Señor. Quizás estarían pensando que esto se refería al Señor a beber físicamente una copa de vino que les diese o ser bautizado en el Jordán como Jesús fue bautizado. No creo que entendieron la profundidad de la pregunta del Señor, porque su respuesta es muy ligera y ellos siguen pensando en los deseos egoístas de su corazón. Quiero pensar eso, porque si no vaya muestra de arrogancia y confianza propia. ¿Sabéis lo que pasa en los capítulos más adelante? Aquí Juan y Jacobo dice, podemos, Señor. 4 capítulos más adelante, cuando apresan a Jesús y le llevan allí ante Pilato, dice Marcos 14:50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos, incluidos Juan y Jacobo, los que dijeron que podían tomar su cruz. Y mirad, el Señor conocía todo esto. A Él no le pilló por sorpresa la traición de sus discípulos. Él sabía que Juan y Jacobo le iban a abandonar. Pero fijaos, en vez de reprocharle y recriminarle su osadía y su arrogancia, fijaos lo que les dice. Jesús le dice a sus discípulos, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Lo que el Señor está profetizando aquí a Juan y Jacobo no es que iban a pasar exactamente por lo que Jesús pasó, pero sí que a un nivel muy inferior el Señor le iba a conceder el privilegio a Juan y Jacobo de acabar imitando a su maestro.
una bendición para ellos. ¿Sabéis? Jacobo fue decapitado por Herodes Agripa en el año 44. Y Juan fue encarcelado, amenazado, azotado, desechado como un despojo en la isla de Patmos, donde escribió en sus últimos días el libro de Apocalipsis. Se cumplió la profecía del Señor, les concedió el privilegio de imitar a su Maestro. Hermano, el Señor quiere que sus discípulos entiendan y el Señor quiere que entendamos de qué va esto de la vida cristiana. Así que Él reúne a los 12 y les explica. Fijaos en el versículo 42 al 45, la enseñanza final del Señor. Jesús les llama y le dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, el Señor está diciendo, cambiad el chip. Tenéis una manera de pensar en cuanto a la grandeza completamente equivocada. Eso no son los valores del reino. El Señor no les dice que dejen de ambicionar, fijaos. No le dice que la ambición sea mala. El Señor dice, queréis ser grande, adelante, pero buscad el camino para la verdadera grandeza. Si quieres grandeza, adelante, buena cosa deseas, pero debes saber que la verdadera grandeza en el reino de los cielos no se alcanza por la senda que vosotros pensáis. Tenéis que dar la vuelta, tenéis que arrepentiros. Lo que tú piensas que es grandeza, en realidad es mezquindad. La verdadera grandeza consiste en entregarse, en darse, en desgastarse por los demás para la gloria de Dios. Ser grande es amar como Jesús amó. Esa es la verdadera grandeza. Y ojo, aquí podemos caer en una trampa. No veamos el servir a los demás como una especie de etapa temporal o preparación que tienes que pasar para en un futuro alcanzar la grandeza. No se trata de eso. Esta es la forma de pensar del mundo, ¿no? Como cuando vas a un trabajo y dices, bueno, yo empiezo de becario, sé que tengo que hacer un trabajo un poquito más feo, más pesado, pero en el momento que pase esa etapa, pues ya voy a ir ascendiendo, voy a tener un puesto de mayor privilegio, responsabilidad y voy a ser mejor considerado, ¿no? A veces podemos ver este servicio como esa etapa previa que hay que hacer para alcanzar la grandeza. Hermanos, no es así. El Señor nos está enseñando claramente. Vivir una vida de servicio y entrega a los demás es la esencia de la grandeza. Es el caldo de cultivo perfecto para tener una vida de gozo pleno. No es el paso previo, es la misma esencia de la grandeza. Creo que hace poco hiciste una serie sobre el cielo, ¿no? David estuvo compartiendo acerca de eso. ¿Sabéis lo que vamos a estar haciendo en el cielo? Vamos a estar sirviendo. No vamos a estar con una arpita allí sin hacer nada, vamos a estar sirviendo. Y no lo estaremos haciendo a regañadientes, sino que estaremos pletóricos y gozosos en esa vida de servicio y amor al prójimo. Dios nos está invitando en esta mañana a que comiences desde ya a vivir esa vida plena de gozo. Porque además esta es la misma vida que la misma Trinidad ha experimentado desde la eternidad. El Padre honra al Hijo, el Hijo sirve al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo. ¿Veis? En la Trinidad hay este estilo de vida, de servicio, de amor mutuo, servicio al otro. Y ese es el tipo de vida a la que Jesús te está invitando a ti en esta mañana. Y podemos empezar a disfrutarla desde ahora. ¿Quieres probar? Alguien me podrá decir, bueno, esto es un ideal imposible de alcanzar, Juan Pablo, me estás presentando aquí una utopía. Jesús es Dios, Él sí podía hacerlo, pero yo soy pecador, yo no puedo. Y te diré, es cierto, humanamente es imposible vivir así. En la carne, en tus propias fuerzas, es imposible que vivas la vida de Cristo. ¿Tú sabes por qué Jesús podía vivir de esta manera? Porque Él estaba lleno del Espíritu de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo, sin medida. Es cierto, vivir de esta manera es imposible para alguien que no ha nacido de nuevo. Para alguien que no tiene el Espíritu de Dios, esto es misión imposible. Pero precisamente por eso fue necesario que Jesús se encaminase a Jerusalén. Por eso fue necesario que Él se entregase en la cruz
por tus pecados, no solamente para que tú pudieras tener perdón de estos pecados delante de Dios y darte una justicia perfecta y ser aceptado por Dios, sino para hacer posible el mayor de los milagros, y es que el Espíritu Santo habite en ti, que el Espíritu Santo habite en ti para darte poder para vivir de esta manera. Hermanos, si estás en un pozo de autocompasión, si vives centrado en ti mismo, en tus necesidades y en tus problemas, siempre pensando en ti, yo te invito a que salgas de ese agujero en esta mañana y que mires al Señor, que mires en este pasaje, que contemples la gloria de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo que clames a Él. Si ves que está ese pozo de autoconmiseración y de lástima, tienes una salida, clama al Señor. Como decía Borja esta mañana, ¿no? A veces no tenemos ganas de ir al Señor, pero podemos ir al Señor diciendo, Señor, dame ganas. Señor, obra por tu Espíritu en mí. Quiero vivir este estilo de vida que contemplo en el Evangelio, que es gloriosa, pero en mis propias fuerzas no puedo. Hermano, Jesús vino a morir para hacer posible este estilo de vida en ti. Contémplale a Él, clama al Señor, pide que Él te dé de su Espíritu, que te llene de su Espíritu para que puedas imitar al Señor en esta vida de servicio y entrega, porque ahí vas a encontrar verdadero gozo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por esta porción de tu palabra, donde podemos contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podemos contemplar asombrados y admirados de cómo Él vivió una vida de entrega, sabiendo que iba a ser escarnecido, iba a ser pisoteado, iba a ser muerto en una cruz. Él en todo momento estuvo siempre dispuesto a servir de manera incansable. Señor, reconocemos que para nosotros es imposible vivir de esta manera. Nos encantaría vivir de esa manera ahora y ya. Pero Señor, queremos rogarte por tu Espíritu que tú abras nuestros ojos y que por tu Espíritu obres en nuestra vida para amar este estilo de vida, para amar el vivir en servicio a los demás, para deleitarnos en ti. Señor, obra por tu Espíritu con poder para que podamos vivir de esta manera. Señor, perdona nuestros pecados, perdona mi pecado. Tantas veces que soy egoísta, nada más que pienso en mí mismo, nada más que pienso en mi necesidad, y ayúdame a ver la necesidad del otro. Ayúdame a amar de una manera sincera y plena para poder servir para tu gloria, Señor, porque ese es el estilo de vida que tú quieres para tus hijos. Ese es el estilo de vida que da reflejo, es un reflejo de tu carácter, un carácter que ama incondicionalmente, un carácter que está dispuesto a entregarse por amor. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias porque Él se encaminó a Jerusalén sin volverse atrás, sin miedo, con valentía. Y Señor, con ese sacrificio que Él hizo en la cruz, trajiste vida y salvación. Muchas gracias por haber hecho esta obra, porque de otra manera sería imposible para nosotros el tener salvación y el acceder a ti. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.